Hablaba recién del acuerdo y yo decía, no existe un buen acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Coincidís? Sí. Digo, porque las consecuencias siguen siendo graves para lo poco que nos benefició el primer acuerdo. Lo que pasa que el Fondo Monetario Internacional, cuando te presta plata, a la hora de pedir que se la devuelvas, además te condiciona la manera en que vas a juntar esos recursos. Porque si vos tenés que devolver 47.000 millones de dólares o 44.700 millones de dólares en 10 años, los tipos quieren saber de qué manera vas a generar el superávit comercial, cómo vas a tener ordenada la macroeconomía, etcétera, etcétera. Entonces, inevitablemente, por más que el acuerdo sea muy beneficioso, tener un tipo que te audita las cuentas cada 3 meses o una vez por año es horrible. Además, ya sabemos a qué intereses responde el Fondo Monetario Internacional, está alineado con la política exterior de los Estados Unidos. Pero bueno, la pregunta acá es por qué llegamos a esto. Nosotros advertimos en el 2018 que por el camino que había iniciado Macri, el financiamiento de la fuga de capitales, que era jugar a la timba financiera y habilitar a los agentes privados externos que vengan a timbiar a la Argentina, inevitablemente íbamos a terminar en el fondo. Terminamos en el fondo y dijimos que era lo peor que no podía pasar. Y bueno, ¿y por qué era lo peor que nos podía pasar? Porque significaba esto que nos está sucediendo ahora, que cuando el Fondo Monetario te presta, después te pone condiciones para que le devuelva la plata. Un espanto, porque el problema más importante de toda esta historia es que si sumás la deuda con los acreedores privados más la deuda con el Fondo Monetario Internacional, estamos hablando de casi 100.000 millones de dólares, lo que nos hubiese permitido transformar toda la infraestructura de la Argentina y no tenemos la menor idea de dónde está ese dinero. Eso no pasó. No, es lo que yo decía recién, no se vio traducido, pasó por delante de nuestras narices. El préstamo más importante de la historia del organismo internacional, no hay nada, no vimos nada, digo, a nadie le cambió la vida. No, podríamos haber renovado toda la infraestructura de la Argentina, hasta inclusive podríamos haberle permitido al sector privado que modifique toda su capacidad instalada de la industria y sin embargo eso no pasó, se prestó para la timba financiera. A ver, ¿dónde fue a parar esa guita? Fue a parar, digamos, a la dolarización de las utilidades que tuvieron sectores que vinieron a jugar con la tasa de interés en pesos, que les permitieron joder con eso y después que salir. No tenía ningún tipo de limitación para salir en dólares. La verdad, a ver, ¿qué termina pasando? Termina poniendo, en septiembre del 2019, terminan poniendo el cepo, básicamente como consecuencia de que no había más dólares. Si hubiesen puesto esa medida mucho antes, seguramente hoy la Argentina estaría en otra situación. Ahora, el acuerdo va a pasar por el Congreso, vos la semana que viene asumirás como diputado nacional. ¿Qué debate imaginás? Sobre todo, ¿qué rol imaginás de la oposición? Porque ayer como oficialismo fue quien tomó este acuerdo y hoy, yo le decía recién, debería formar parte de la solución, ya que fueron el problema. Sí, dijiste casi todo lo que pensaba decir, estuvo muy bien tu editorial. Mirá, no sé, si vos vas leyendo las declaraciones de la mayoría de los diputados de Juntos por el Cambio, ves que hay por lo menos 5 o 6 posiciones distintas. Desde La Espina, que dice no nos traigan el programa plurianual de inversiones porque no lo vamos a votar, hasta Carrió, que dice hay que acompañar el acuerdo porque no podemos hacer sufrir a la gente. Es muy raro, lo que no hay es autocrítica, eso seguro, Juan. Ninguno dijo, che muchacho, está cagada, nos la mandamos nosotros. Entonces, mejor callémonos y acompañemos lo que pueda conseguir el gobierno, que era lo que uno hubiese esperado, básicamente, porque, viste, también hablan con una frialdad y con un cinismo sobre todos los problemas que tiene la Argentina. La semana pasada, cuando se planteó el tema de la suspensión de la adquisición de pasajes en cuotas, de pasajes al exterior en cuotas, hablaban como si ellos no hubiesen sido responsables de la escasez de divisas que provoca que la Argentina tenga que aplicar esa medida. Fueron corriendo a tribunales otra vez a hacer denuncias. Es insólito, es insólito. Ahora, vos hablabas recién de los diferentes posicionamientos. Recién con Lu decíamos, bueno, vamos a charlar de la interna de Juntos por el Cambio. Y Lu decía algo interesante, y es, si ganaste la elección, ¿cómo es posible que hoy tengas 6 opiniones tan encontradas o 6 corrientes? Incluso existe la posibilidad de que dentro del interbloque opositor haya 6 o 7 bloques. Yo espero que todo esto sea posicionamiento político y que finalmente prime la racionalidad. Es más, supongo que va a terminar pasando eso. Me parecería una irresponsabilidad mayúscula, inédita en la historia argentina, que los que se ocuparon de tomar la deuda, traer el Fondo Monetario Internacional a Argentina, a la hora de acordar un acuerdo con ellos, digan que no tienen nada que ver y se desentiendan, ¿no es cierto? Me parece que esto lo dicen para posicionarse adentro de la interna de Juntos por el Cambio. Espero que cuando se trate el programa plurianual y fundamentalmente el acuerdo con el fondo, la racionalidad impere. Me parece que va a pasar, o sea, yo sí, en este caso soy optimista, me parece que va a pasar. Porque además, ¿cuál sería la consecuencia de no tener un acuerdo con el fondo?
¿Cuál sería la No, consecuencia? además, si ellos tienen aspiraciones, cuando digo ellos me refiero a Juntos por el Cambio, si la oposición tiene aspiraciones políticas para gobernar dentro de unos años, lo mejor que te puede pasar es tener eso acomodado. Pero yo te voy a decir una cosa para que quede más claro. El costo político de un default se lleva puesto a la clase política argentina. A todos se lleva Se tira puesto. al mantel, decís vos. Bueno, Exactamente. Carrió dice algo parecido. Y sí. Bueno, Carrió, yo tengo muchas diferencias con Carrió, pero que es de las más inteligentes, no tengo duda. Que Sin vaya duda. al Graf, coincido con Carrió. Sí, pero a ver, porque es, a ver, es real. En esta sí. En esta sí, o sea, a ver, se lleva puesta la clase política argentina porque, a ver, si vos mañana agarrás y decís, bueno, yo no tengo, el Congreso rechaza un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al otro día tenés corrida bancaria, corrida cambiaria, una maxi devaluación, eso traslado a precio, eso genera un shock de desabastecimiento, o sea, un shock redistributivo a la inversa, digamos, ¿no es cierto? O sea, provocaría un colapso social. No es joda, a ver, no es joda lo que... ¿No hay sectores que están dispuestos a eso? Bueno, pero a ver, pero a Jugaron ver, en la pandemia, no van a jugar con esto. está bien, viste, pero la gente no es estúpida. Si el acuerdo, viste, no sale como consecuencia de que hay un sector de la oposición que está especulando electoralmente, también se los va a cobrar. Como también nos lo cobrará a nosotros. Yo, a ver, honestamente creo que me parece que la dirigencia política argentina no toma dimensión del problema. Mirá, vos hablabas recién de los compromisos asumidos en el año 2022. Nosotros el año 2022 deberíamos pagarle al fondo de acuerdo a lo que asumió Macri, más que todo el superávit comercial de este año. Imposible. Imposible. Entonces, la Argentina, yo creo que los televidentes tienen que saber esto. Si vos querés crecer, necesitas dólares. Si vos querés expandir la demanda, necesitas dólares. Si vos querés que el salario mejore en su capacidad adquisitiva, necesitas dólares. Porque cuando la economía crece, lamentablemente por un proceso que se llama estructura productiva desequilibrada, que es que la Argentina para producir tiene que importar insumos y bienes de capital, necesita dólares. Entonces no hay forma de redistribuir la riqueza, de estabilizar los precios, de estabilizar el tipo de cambio, ni de generar condiciones para el crecimiento y la exportación de la Argentina si no es con dólares. Entonces, lo que estoy diciendo es imposible que nosotros pensemos un 2022 con crecimiento y con estabilidad de precios si no resolvemos este tema. Y si esto no se consigue como consecuencia de la especulación electoral, la sociedad nos lo va a cobrar a todos. ¿Lu? Sí, Leandro, buenas noches. Bueno, primero me surge preguntarte quién manda en la oposición, digo, ¿quién te parece que va a ordenar el discurso opositor ante esto? Y después, algo que vos conocés muy bien, aunque ya no pertenecés de manera orgánica a la UCR, pero digo, hay una pelea muy fatal en este momento en el radicalismo entre el sector de Jacobiti y el sector de Negri. No se sabe si ese bloque va a quedar partido. Acusa Jacobiti a Negri de, bueno, ser un sector que ya fracasó en la dirigencia del radicalismo en el Congreso y se posicionan como lo nuevo. ¿Cómo ves esa discusión? ¿Te representa en algo la posición de Jacobiti? ¿Para nada? ¿Cómo lo ves? No, yo provengo del alfonsinismo, pero ni se me ocurre ponerme a discutir sobre la interna de ellos. Lo que sí puedo observar, y creo que la gente también, es que las discusiones no tienen origen en posiciones ideológicas, políticas o programáticas. No es que están discutiendo qué hacemos con el Fondo Monetario Internacional, están discutiendo qué hacemos con la caja del bloque o qué hacemos con los cargos que le toca a la oposición. Es eso. No jodan. No es una cuestión ideológica. Ni programática ni política. No es que estamos discutiendo de qué manera, a ver cuál es el modelo de desarrollo de la Argentina y tenés un sector, no sé, más nacionalista y un sector más liberal. No sucede eso. Sin querer meterme en la interna de un partido que ya no es el mío. Está pasando otra cosa. Están discutiendo poroto. Caramelo. ¿Ah? Y entonces, si se pelean es por eso. Y después tenés otra discusión y otra disputa que es la de la vanidad. ¿Por qué las dirigentes o los dirigentes de Juntos por el Cambio, digamos, escalan en las declaraciones? Porque están viendo cómo hacen para posicionarse de cara a la elección o incluso solamente para tratar de medir fuerza, la correlación de fuerza, hacia adentro de la propia coalición. Entonces, viste, te mostrás más duro, no hay que acordar con el gobierno, no vamos a... Hoy recién leí una nota que salió en Clarín, no vamos a ser idiotas útiles. Acá el idiota útil fue el pueblo argentino, ¿no es cierto? Que terminó siendo utilizado, digamos, por los bancos Sí, y pidieron los un fondos de préstamo inversión, gigante en su pero, a ver, nombre. pero para los amigos de ellos. Lo que pasa que yo quiero decirle a la gente es que Macri era un presidente constitucional que ganó con una importante mayoría, que en el año 2017 volvió a ganar, y, ¿viste? Y tomó la responsabilidad de asumir un crédito de esa naturaleza en nombre de todos nosotros. El gobierno de Alberto Fernández no se puede desentender porque hay una continuidad de los actos jurídicos del Estado. No es que nosotros podemos decir, ¿saben qué? La deuda la toma Macri y que la pague Macri. Eso puede servir
en una chicana de café o en una asamblea universitaria. Pero el mundo no funciona así, ¿me entiendes? No es que vos llegaste y decís, che, yo no me voy a hacer cargo de la deuda que tomó el gobierno anterior, porque eso tiene consecuencias. Y las consecuencias, básicamente las paga la gente, no es que las paga la política. La política también como parte de la gente, ¿no es cierto? Pero si nosotros no entendemos que estamos de verdad en un problema enorme, porque lo de la deuda es lo que te condiciona todo, es lo que te condiciona la posibilidad de crecer y de redistribuir y la posibilidad de estabilizar los precios. Sofía. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo va? Buenas noches. Bien. Ahora, ¿con quién hoy específicamente, si es que hay una terminal posible, el oficialismo está buscando tender puentes para llegar a este acuerdo en el Congreso? Porque lo sabes muy bien vos más que nadie, que una cosa son las declaraciones públicas y rimbombantes, pero otra cosa es la negociación política, y entiendo que el oficialismo va a tener que buscar de alguna manera sentarse a dialogar para conseguir ese acuerdo en el Congreso. ¿Eso es posible con este panorama, con este escenario que estamos describiendo? Primero, a pesar de, uno por ahí es como raro para la gente, pero uno ya está acostumbrado a que hay algunos dirigentes políticos que dicen cualquier cosa en la televisión y sin embargo después se van acercando a posiciones más racionales. Entonces, quienes tienen la responsabilidad de construir consenso, ¿sabés con quién hablan? Con todos. Y tienen que hablar con todos. Porque además todos los que están en el Congreso, digamos, están ahí porque los votó la gente. Sí. Entonces son fuerza democrática que uno tiene que reconocer su legitimidad y aunque no llegue a un acuerdo está obligado a hablar. Yo soy de los que creen eso. Obviamente tiene que ir con una propuesta programática concreta y en este caso con una solución. Nosotros estamos construyendo una solución, un problema que no creamos nosotros, que crearon ellos. Si vos me preguntás a mí, yo creo que finalmente van a terminar acompañando todos o casi todos. El costo político de llevar a la Argentina al default, a ver, es un colapso social, no es joda. Las declaraciones de Carrió, a pesar de esta interna, ¿pensás que puede efectivamente tener peso para que juntos se acompañen? Yo con Carrió tengo mucha diferencia, pero lo dije siempre, es una persona inteligente. O sea, mil diferencias tengo con Carrió, fundamentalmente en todo lo que hace a la judicialización de la política, ¿no? Pero sabe, o sea, es una mina que tiene experiencia, no es joda, no es que vos agarrás y decís, que la deuda la arregle el gobierno y yo me desentiendo, o que la pague Macri, porque por izquierda y por derecha. Las consecuencias de un default, porque esto, dejémonos de joder con esto, las consecuencias de un default es un colapso social, político, económico, cultural, de las instituciones, de todo. La gente no banca más. Si nosotros no vemos que, digamos, por lo que fue lo que decías vos, la pandemia del neoliberalismo, los 4 años de Macri, más la pandemia del COVID, con todo lo que significó en términos de destrucción del poder adquisitivo del salario, digamos, ensanchamiento de la brecha, la desigualdad, eso generó tensiones sociales horribles. Obviamente que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a tener que ser fino y va a tener que ser muy delicado, porque ojo también con lo que voy a decir. O sea, nosotros somos conscientes que hay muy poco margen para seguir ajustando, Yo te diría que no hay margen, ninguno. ¿Viste? Ningún margen. Lo que pasa es que, obviamente, o ordenás la macroeconomía o el quilombo lo tenés de cualquier manera. Hay que utilizar, déjame decir esto, instrumentos ortodoxos y heterodoxos. Nosotros necesitamos ordenar la macro y al mismo tiempo necesitamos resolver la micro. ¿Qué significa? Necesitamos ir ordenando los números de la macroeconomía, tanto en pesos como en dólares, pero también necesitamos que la comida esté barata. Que la comida sea... Mirá lo que estoy diciendo. Sí, que haya trabajadores que vuelvan a su casa y no estén por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, esto también es un desafío porque, ojo, que el problema de la deuda es el primer punto. Si vos no resolvés la deuda, no podés hacer nada. Ahora, si la resolvés, no es que ya está, llegaste al paraíso. Tenés que iniciar también un proceso. Uno de esos procesos que yo creo que forma parte del diálogo político es cómo construimos condiciones para que la Argentina resuelva 4 o 5 problemas. Entre ellos, para mí, el primero y el más importante es el precio de los alimentos.